La Biblia en un año. Día 335. Jonás. Jonás en Nínive. Predicación de Jonás en Nínive. La palabra del Señor fue dirigida a Jonás por segunda vez, diciéndole: Levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y pregona en ella el mensaje que voy a decirte. Jonás se levantó y se encaminó a Nínive, con arreglo a la orden del Señor. Nínive era una gran ciudad ante Dios. 3 días hacían falta para recorrerla. Estuvo Jonás deambulando un día entero por la ciudad, predicando y diciendo: Dentro de 40 días Nínive será destruida. Penitencia de los ninivitas. Las gentes de Nínive creyeron en Dios. Convocaron a un ayuno y se vistieron de saco del mayor al más pequeño. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se quitó el manto, se cubrió de saco y se sentó en la ceniza. Y mandó pregonar y decir en Nínive, por decreto del rey y de sus magnates, lo siguiente: hombres y bestias, vacas y ovejas, que no prueben nada, ni pasten ni beban agua. Que hombres y bestias se cubran de saco y clamen a Dios con fuerza. Que cada uno se convierta de su mala conducta y de la violencia de sus manos. ¿Quién sabe si Dios se dolerá y se retraerá y retornará del ardor de su ira, y no pereceremos nosotros? Dios miró sus obras, como se convertían de su mala conducta, y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les iba a hacer, y no lo hizo. Despecho de Jonás. Pero Jonás se llevó un gran disgusto y se enojó. Y oró al Señor, diciendo: Señor, ¿no era esto lo que yo me decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me adelanté a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres el Dios clemente y misericordioso, lento a la ira y rico en misericordia, y que te dueles del mal. Ahora, Señor, te suplico, quítame la vida, más me vale morir que vivir. El Señor le respondió: ¿Te vale más enojarte? Jonás salió de la ciudad y se detuvo al levante de la ciudad. Allí se hizo una cabaña, y se sentó debajo, a la sombra, a la espera de lo que sucediese en la ciudad. El Señor Dios dispuso que un ricino creciera por encima de Jonás para darle sombra en la cabeza y librarlo de su malestar. Jonás sintió gran dicha por aquel ricino. Pero el Señor dispuso que, al rayar la aurora, al día siguiente, un gusano atacara el ricino, que se secó. Y, al brillar el sol, Dios dispuso un viento solano sofocante, y pegó el sol en la cabeza de Jonás, que se desvaneció. Entonces pidió morirse, y decía: Más me vale morir que vivir. Reprensión divina y razón de la misericordia de Dios. Respondió Dios a Jonás: ¿Te parece bien enojarte por un ricino? Y contestó: Me parece bien enojarme hasta morir. Replicó el Señor: Tú te apiadas del ricino, por el que no has pasado fatiga alguna, ni le has hecho crecer, que una noche ha nacido y una noche ha perecido. Pues yo, no he de apiadarme de Nínive, la gran ciudad, en la que hay mucho más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, e innumerables animales. Eclesiástico, Sirásida. El pecado. Hijo, has pecado. No lo vuelvas a hacer y reza por los pecados pasados para que se te perdonen. Huye del pecado como de una serpiente, pues, si te acercas a él, te morderá. Dientes de león son sus dientes, capaces de quitar la vida a los hombres. Como espada de doble filo es toda transgresión, su herida es incurable. Violencia y arrogancia desolan la hacienda, casa muy opulenta se arruina por orgullo, así, la hacienda del soberbio será erradicada. Plegaria de pobre va de su boca a oídos de Dios, y su juicio no se hace esperar. Quien odia la corrección sigue las huellas del pecador, pero quien teme al Señor se convertirá de corazón. Al suelto de lengua se le conoce de lejos, pero el sensato se da cuenta cuando resbala. El que construye su casa con dinero ajeno es como quien amontona piedras para su tumba.
Haz de estopa es la reunión de pecadores, su final, llamarada de fuego. El camino de los pecadores está bien enlosado, pero al final está la cima del Hades. Sabios y necios. Quien guarda la ley es dueño de sus sentidos. Fruto del temor del Señor es la sabiduría. No aprenderá quien no es astuto, pero hay astucia repleta de malicia, y no hay prudencia donde hay amargura. La ciencia del sabio sube como una crecida, como fuente viva es su consejo. Corazón de necio es como cántaro roto, no podrá retener ciencia alguna. Un dicho sabio, si lo escucha un inteligente, lo elogiará y lo completará, si lo escucha un sensual, le desagradará y lo echará a sus espaldas. Explicación de necio es como carga en el camino, pero en labios de sensato encuentra gracia. El discurso del prudente es estudiado en asamblea, y sus palabras se ponderarán en los corazones. Como casa en ruinas es la sabiduría para el necio, y la ciencia del insensato, palabras incoherentes. Grillos en los pies es la educación para el necio, y como esposas en su mano derecha. El necio alza la voz mientras ríe, el hombre sabio apenas sonríe en silencio. Adorno de oro es la educación para el sensato, como brazalete en el brazo derecho. Los pies del necio se precipitan en cualquier casa, el hombre experimentado será respetuoso ante ella. El necio desde la ventana fisgonea la casa, el hombre educado permanece fuera. Es falta de educación escuchar a la puerta, de ello el hombre prudente mucho se avergonzaría. Los labios de necios repiten estupideces, las palabras de sensatos se ponderan en balanza. Los necios tienen el corazón en la boca, mientras los sabios tienen la boca en el corazón. Cuando un impío maldice al adversario se maldice a sí mismo. El chismoso se daña a sí mismo, será odiado de todos, y odiado entre sus vecinos. Quien sabe callar y es prudente, será honrado. Segunda carta de San Pedro. La parucía del Señor. Doctrina de la tradición. Queridísimos, esta es ya la segunda carta que les escribo. Ellas son como un recuerdo con el que procuro despertar en ustedes el recto criterio, para que se acuerden de las palabras anunciadas por medio de los santos profetas, y del precepto del Señor y Salvador que les transmitieron sus apóstoles. Errores sobre la parucía. Tengan en cuenta, ante todo, que en los últimos días vendrán hombres que se burlan continuamente de todo y que viven según sus propias concupiscencias, y que dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres murieron, todo continúa como desde el principio de la creación. Doctrina escatológica. Ignoran deliberadamente que en otro tiempo hubo cielos y tierra. Esta, por la palabra de Dios, surgió de las aguas, y quedó asentada en medio de ellas, y, así, el mundo de entonces pereció anegado por las aguas. A su vez, los cielos y la tierra de ahora, por la misma palabra, están reservados para el fuego y guardados para el día del juicio y de la perdición de los impíos. Pero hay algo, queridísimos, que no deben olvidar, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. No tarda el Señor en cumplir su promesa, como algunos piensan, más bien tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos se conviertan. Pero como un ladrón llegará el día del Señor. Entonces los cielos se desharán con estrépito, los elementos se disolverán abrasados, y lo mismo la tierra con lo que hay en ella. Consecuencias morales. Si todas estas cosas se van a destruir de ese modo, cuanto más deben llevar ustedes una conducta santa y piadosa, mientras aguardan y apresuran la venida del día de Dios, cuando los cielos se disuelvan ardiendo y los elementos se derritan abrasados. Nosotros, según su promesa, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva, en los que habita la justicia. Por lo tanto, queridísimos, a la espera de estos acontecimientos, esmérense para que Él los encuentre en paz, inmaculados e intachables, y consideren que la longanimidad de nuestro Señor es nuestra salvación. Así se los escribió también nuestro querido hermano Pablo según la sabiduría que se le otorgó, y así lo enseña en todas las cartas en las que trata estos temas. En ellas hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, lo mismo que las demás escrituras, para su propia perdición.
Exhortación final y doxología. Por eso, ustedes, queridísimos, sabiéndolo de antemano, estén alerta, no sea que, arrastrados por el error de esos disolutos, decaigan de su firmeza. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él, la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.